Pues Nagore Vargas es una mujer nacida en el 1982 en un barrio obrero de un pueblo industrial del País Vasco. Ella nace en los 80, es hija de taberneros. Sus padres llevan un bar y ella desde muy joven es camarera en ese bar. Entonces tiene acceso directo a todas las discusiones y conflictos políticos y sociales del momento. También a las drogas, al sexo, a la música. El barrio La Salde, que se extendía longitudinalmente entre la Lombriz y las vías del tren, había sido edificado al norte del pueblo tras la guerra, a toda prisa y de mala manera, para amontonar a la oleada de trabajadores que venía del sur de España a trabajar en las fábricas del valle. Estaba al mismo tiempo cerca y aparte del pueblo. Cruzando las vías del tren, la naturaleza le ganaba terreno a lo construido. Campos de hierba vasta, gateras, piedras y árboles bautizados según la imaginación infantil. El caballero, la bruja, el submarino. A comienzos del curso escolar, las moras crecían en las zarzas de la orilla del río. Los patitos nacían a finales de curso. Es una mujer, una joven rebosante de vitalidad, construida en la confrontación, una rebelde que quiere vivir, que quiere sentir, que ama la revolución, las revoluciones, y que quiere ser parte de todo lo que le rodea y que muchas veces lleva su cuerpo al límite. Corre por mis venas un antiguo sentimiento de culpa, un ansia por ser castigada, una dialéctica íntima con el verdugo. Es el mismo juego que tengo con la vida. Castígame, le digo, pero midámonos cara a cara. Pongamos la carne, el sudor, la sangre en juego. Me siento viva en la lucha, en paz muero. Por eso busco la violencia, porque me libra de la calma, de la pausa, del silencio, porque me hace recordar que tengo un cuerpo y que es mío. También es un cuerpo construido, a la que le diagnostican el SIDA en el 2010, cuando ya la mayor parte de la sociedad había olvidado, ¿no?, ese diagnóstico, esa enfermedad. Entonces es uno de los cuerpos del SIDA, no quizás el más conocido, y de repente pues tiene que inventar otra manera de ser partiendo de la vulnerabilidad, que es un cuerpo débil en un momento y que su fortaleza debe ser reconstruida partiendo de esa vulnerabilidad. Mi tía Carmen Vargas murió de SIDA en mayo de 1987. Tenía 20 años. 7 años antes, una mañana de 1980, Rosa Moreno, mi amama, encontró una jeringa en el paragüero. Estaba haciendo limpieza cuando vio aquel objeto entre las varillas del paraguas a cuadros. Lo tomó entre las manos y lo miró, sin poder entender cómo había llegado una jeringa al paragüero. La dejó encima de la mesa de la cocina, al lado del frutero, hasta que mi padre, Rafa Vargas, llegó del trabajo. Fue la primera vez que escuchó de boca de su hijo aquella palabra: heroína. Carmen había empezado a pincharse detrás de la portería rojiblanca, en el campo de fútbol de cemento de la escuela, en un recreo tonto, cuando la mama todavía le cosía muñecas de trapo, con 11 años. Ese carácter combativo que le ha servido para sobrevivir en su infancia y adolescencia, de repente le pone ante un abismo que es su propia vida y la posibilidad de su propia muerte. Y bueno, todo esto, todo lo personal de Janis Joplin, pues hace eco al conflicto político más colectivo y a esa evolución en el transcurso de 3 décadas en el País Vasco, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene uno el derecho a defender su territorio? ¿Con qué medios? ¿Hasta cuándo? Los ritmos marcados por ETA, la densidad del aire, los ciclos y las pausas,
Las sístoles diástoles de las emociones colectivas dirigidas por ETA quedaron en silencio. El cuerpo estaba aún caliente. Alrededor, sus viudos y viudas, sus enemistades y amistades, sus sucesores, plañideros y buitres. La alegría no era limpia, la tristeza estaba sucia.